Buenos días, mi nombre es Carolina Campos, soy doctora en farmacología y hoy les voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico asociado a la quimioterapia y por tanto nos vamos a centrar en las neoplasias hematológicas principalmente, pero vamos a ver desde la generalidad cuáles son sus características, cómo se clasifican, cuál es el tratamiento, algunas complicaciones, algunos esquemas de recomendaciones clínicas y un punto solamente para discutir la profilaxis del paciente oncohematológico. En el 2011 se publicó en la revista Cell las primeras características ya definidas para una célula tumoral. Se establecieron principalmente 6 características. La primera era la capacidad sostenida que tienen de señalización proliferativa, la capacidad de evadir factores de crecimiento, activación de metástasis e invasión hacia otros tejidos, la inmortalidad replicativa, la inducción de angiogénesis y generación de vasos sanguíneos para obtener sus requerimientos y por último la resistencia a la muerte celular. Estas características en su conjunto logran que las células tumorales tengan una característica fisiopatológica importante, que es esa capacidad de crecer, invadir, generar nuevos vasos sanguíneos y no morir. Sin embargo, hoy en día sabemos que existen otros marcadores que se han ido agregando o se han sumado a estos 6 y hoy día hablamos que en total son 10 las características moleculares de esta neoplasia, ya que podemos sumar que además hay una desregulación en el metabolismo energético a nivel de estas células, son capaces de evadir la respuesta inmune, son capaces de generar un estado inflamatorio y promotor de tumores, mutan constantemente, lo que genera una inestabilidad en su genoma. Estas 10 características en total hacen que el abordaje terapéutico sea muy difícil. Ustedes comprenderán que atacar las 10 características es prácticamente imposible. Pero sí es importante saber que los tratamientos antineoplásicos tienen el objetivo de atacar algunas de estas características dependiendo del tipo celular. Recuerden que hay ciertas neoplasias que tienen características por sobre otras y eso permite hacer un poquito más dirigido el tratamiento. Sin embargo, la razón por la cual el tratamiento incluye varios esquemas y esquemas diversos con distintos grupos de fármacos en ciclos cada cierto tiempo se debe justamente a estas 10 características que están rodeando a una célula tumoral. ¿Cómo se clasifican las neoplasias hematológicas? La principal diferencia entre una leucemia, por ejemplo, de un linfoma, es el grado de infiltración en la médula ósea. Cuando hablamos de leucemias, decimos que hay un porcentaje de infiltración en médula ósea superior al 25% y linfoma hay una infiltración de médula ósea menor al 25%. Solo para recordar, la célula madre sanguínea se divide en dos ramas. Una es la célula madre mieloide y la otra es la célula madre linfoide. La célula madre linfoide da origen al linfoblasto y el linfoblasto a su vez al linfocito B, linfocito T, linfocito citolítico natural. La célula madre mieloide da origen al mieloblasto, glóbulos rojos, plaquetas. Del mieloblasto obtenemos los granulocitos, que recuerden son 3, basófilo, eosinófilo y el neutrófilo. Podemos decir entonces, según esta lámina, que cuando hablamos de serie roja nos vamos a referir principalmente a glóbulos rojos y cuando hablamos de glóbulos blancos nos referimos principalmente a granulocitos y todas las líneas de los linfocitos. Esta distinción es importante para que entiendan la clasificación de las neoplasias. Por lo tanto, una neoplasia hematológica va a tener una línea linfoide y una línea mieloide. Dentro de la línea linfoide vamos a tener la leucemia linfoblástica aguda, la leucemia linfática crónica, el mieloma múltiple, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin. Dentro de la línea mieloide están las mielodisplasias, el síndrome proliferativo o mieloproliferativo crónico, la leucemia mieloide crónica, la leucemia mieloide aguda no promielocítica
y la leucemia promielocítica aguda. ¿Cuál es el objetivo principal del tratamiento? Tenemos dos objetivos claros. El primero es eliminar las células cancerosas sin afectar el tejido normal. Ese es el gran desafío en la terapia antineoplásica, lograr tener un grado de selectividad entre matar células tumorales y no matar células normales. Sin embargo, todos los fármacos antineoplásicos afectan los tejidos normales, por lo que siempre se busca lograr un índice terapéutico favorable. Recuerden que el índice terapéutico está determinado por la dosis letal 50 dividido por la dosis efectiva 50. Por lo tanto, mientras mayor es el índice terapéutico, significa que el tratamiento es más seguro. Tenemos tres aristas del tratamiento oncológico. Primero, el curativo, que busca erradicar totalmente las células cancerosas, por ejemplo, en el cáncer testicular. El paliativo, que solo busca aliviar síntomas de la enfermedad, evitar la toxicidad, mejorar la calidad de vida. Y el tratamiento adyuvante, que erradica el cáncer microscópico después de la cirugía, es decir, requiere primero un procedimiento quirúrgico y luego hay un tratamiento adyuvante para eliminar lo que haya quedado, por ejemplo, el cáncer de mama y el cáncer colorectal. ¿Cómo vamos a distinguir el tratamiento? El tratamiento es muy amplio, existen muchos fármacos, ¿ya? Por eso que voy a tratar de resumirlos de forma esquemática y principalmente centrándonos en su mecanismo de acción. Tenemos los fármacos alquilantes y complejos de coordinación con platino, los fármacos antimetabolitos, los productos naturales, los antibióticos, las hormonas y antagonistas, el tratamiento dirigido, por ejemplo, inhibidores de tirosina quinasa, anticuerpos monoclonales y anticuerpos contra citoquinas. Por lo tanto, dependiendo, vamos a ir desde los más tradicionales hasta los más actuales. Tratamientos alquilantes son los más antiguos y los tratamientos dirigidos son los más nuevos. En esta gráfica podemos ver un resumen de mecanismos de acción y los tratamientos oncológicos o fármacos oncológicos más importantes. Vamos a centrarnos en la lámina que está acá. Todo parte en la síntesis de purinas y la síntesis de pirimidinas. Ustedes saben que son importantes porque en la síntesis de purina y la síntesis de pirimidina permite la síntesis de ribonucleótidos y desoxirribonucleótidos que van a formar principalmente DNA y RNA de transferencia, mensajero, ribosómico, etc. Y posteriormente este RNA se va a traducir a proteínas que tienen funciones enzimáticas, proteínas de diferenciación, proteínas de microtúbulos, etc. Por lo tanto, los fármacos oncológicos van a actuar en diferentes niveles de este esquema. Los primeros que vamos a ver son aquellos que inhiben la síntesis de purina, es decir, en esta zona. ¿Cuáles son esos fármacos? Tenemos la 6-mercaptopurina y la 6-tioguanina, ¿ya? Se clasifican como inhibidores de la biosíntesis del anillo de purina y finalmente el efecto es inhibir la síntesis del DNA. En este punto también actúa el metotrexato. El metotrexato inhibe la reducción de dehidrofolato, por lo tanto bloquea la síntesis de timidilato y purina. Actúa en la síntesis de purina y en la generación desde ribonucleótidos a desoxirribonucleótidos. La hidroxiuria es capaz de inhibir la reductasa de los ribonucleótidos, por lo tanto, actúa en este paso. Y el 5-fluoruracilo, que también es muy conocido, inhibe la síntesis de timidilato, al igual que el metotrexato, por lo tanto, inhibe la formación de desoxirribonucleótidos. Luego tenemos los fármacos, la gemcitabina, la citarabina,
la fludarabina, etcétera, que son inhibidores directos de la síntesis del DNA, ¿ya? Por lo tanto, impide que los desoxirribonucleótidos se inserten en el DNA. Por último, tenemos los antagonistas de la función de la topoisomerasa. Ahí tenemos las camptotecinas, el etopósido, el tenipósido, la doxorubicina y la daunorubicina. Este grupo de fármacos es muy importante porque actúan a un nivel de inhibir la topoisomerasa que permite justamente el enrollamiento del DNA. Al igual que los análogos de platino, que son fármacos alquilantes, como la mitomicina, que van a generar aductos con el DNA que también impiden su plegamiento normal. Hasta este punto, todos los fármacos que he nombrado son inhibidores finalmente de la síntesis del DNA, actuando en distintos niveles, como yo les mostré, pero impiden este proceso. Sin embargo, existen otro grupo de fármacos que actúan en el paso de DNA a RNA mensajero y el paso de la traducción, es decir, de RNA a proteínas. Y por último, los fármacos que son más dirigidos, que van a ir directamente hacia algún péptido, hacia alguna citoquina o hacia alguna proteína. Los fármacos que van a inhibir este paso son la asparaginasa, que causa una desaminación de la asparaginasa y por lo tanto inhibe la síntesis de proteína, y los inhibidores de las proteínas directos, como por ejemplo las sinasas de tirosina o las quinasas de tirosina, y los anticuerpos dirigidos. Antagonizan selectivamente la señal o las vías de señalización de estas enzimas. Y la diferenciación va a estar apuntada o dirigida con algunos fármacos inhibidores de histona, ¿ya? Que son inductores de la diferenciación. Y los taxanos o los alcaloides de la vinca, que inhiben la función de los microtúbulos. Este es un esquema general de todos los fármacos antineoplásicos y sus mecanismos de acción. Ahora vamos a ver algunas cosas más en específico. Los fármacos tienen mecanismos específicos e inespecíficos. Hay algunos fármacos que pueden tener un efecto específico sobre un ciclo celular puntualmente. Por ejemplo, pueden inhibir la fase S del ciclo celular, como por ejemplo los arabinósidos de citosina, la hidroxiurea. Hay otros que pueden actuar específicamente sobre la fase S o la autolimitación de la fase S, como por ejemplo el metotrexato y la seimercaptopurina. Sin embargo, hay fármacos específicos de la fase M, que es la vincristina, vinblastina y el plaquitaxel. Hay otros fármacos que son inespecíficos del ciclo celular, como los alquilantes, los antibióticos, antitumorales, el cisplatino, la dacarbazina y la nitrosourea. ¿Ya? Estos son inespecíficos del ciclo. Ojo que una cosa es decir cuál es el mecanismo directo del fármaco y otro en qué momento de la célula actúa. Ya, por lo tanto, cuando hablo de ciclo celular, nos referimos a en qué momento de la célula actúan. ¿Ya? Si en fase S, en fase G, en fase M o en cualquiera de las fases. Entonces vamos a ver en primer lugar los fármacos alquilantes y complejos coordinación con platino. Yo les decía que son los más antiguos. Está el busulfán, la carmustina, el clorambucilo, la ciclofosfamida, la ifosfamida, el melphalan y el cisplatino. ¿Cuál es el mecanismo? Funcionan atacando directamente el DNA de la célula, pueden operar en cualquier momento del ciclo celular, no son específicos, son más eficaces durante la síntesis de DNA y se utilizan en enfermedades de Hodgkin, linfomas y leucemias crónicas. Se pueden administrar vía oral e intravenosa. Aquí tenemos la molécula, por ejemplo, de ciclofosfamida, que es metabolizada por los citocromos P450. Esa metabolización le va a generar un metabolito intermediario que es la 4-hidroxiciclofosfamida, ¿ya?
y va a generar también este otro metabolito que es la aldofosfamida. Tanto la aldofosfamida como la 4-hidroxiciclofosfamida, por este mecanismo enzimático y por la aldehído deshidrogenasa, pueden generar estos metabolitos inactivos, ¿ya? Pero la aldofosfamida, por ejemplo, por un mecanismo no enzimático, puede generar estos metabolitos, que es la mostasa de fosforamida y la acroleína. Por lo tanto, son justamente los metabolitos tóxicos los que pueden entrar a las células tumorales y efectivamente generar la inhibición en la síntesis del DNA. Acá están, también se les conocen como mostasas nitrogenadas, ¿ya? Mecloretamina, la ciclofosfamida, que es una de las más conocidas, y la utilización y la indicación es de amplio espectro porque pueden llegar a enfermedad de Hodgkin, en este caso la ciclofosfamida. Tenemos leucemia linfocítica aguda y crónica, enfermedad de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple, cánceres mamarios, ováricos, pulmonar, tumor de Wilms, cáncer de cuello, etc. ¿Ya? Aquí tenemos otros representantes como los aquilsulfonatos y las nitrosourias, ¿ya? Que tienen también otro tipo de aplicaciones específicas, y es importante entender que hay algunas que tienen mayor eficacia en ciertos tipos de neoplasias y hay otras que tienen un mayor espectro y sirven para muchas. Por eso que yo destacaría de este grupo de fármacos la ciclofosfamida. La van a encontrar en muchos esquemas de tratamiento. Segundo grupo de fármacos, antimetabolitos, también muy antiguos. Son que todavía se utilizan, me refiero a antiguo en su desarrollo, son de los primeros que se desarrollaron y que aún siguen en el mercado. Recuerden que la razón por la que los fármacos continúan, a pesar de que se hayan desarrollado, es por la especificidad que van teniendo, sobre todo en cuanto a matar una célula tumoral y no matar una célula normal. En los antimetabolitos tenemos la citosina, el arabinósido, el 5-fluoruracilo, la mercaptopurina y el metotrexato. ¿Ya? Todo este grupo de fármacos bloquean el crecimiento celular, pues interfieren en la síntesis de DNA, inhiben la producción de un ácido puntualmente que es necesario para la síntesis de DNA, son específicos de la fase S del ciclo celular y se utiliza muchísimo en los tumores digestivos, mamarios y ováricos. También tiene administración oral e intravenosa. Vamos a ver cuál es el mecanismo de estos grupos de fármacos antimetabolitos. Recordemos que en la síntesis del timidilato participan dos enzimas, la dihidrofolato reductasa y la timidilato sintasa, ¿ya? Por lo tanto, lo que hacen este grupo de fármacos es que son capaces de o inhibir la timidilato sintasa o inhibir la dihidrofolato reductasa. Pero además pueden inhibir la síntesis de novodipurina, como es el caso de metotrexato, que puede actuar en estos dos puntos. Tienen similitud estructural y eso hace que puedan inhibir a las enzimas, ¿ya? Aquí, en este caso, vamos a ver que hay una enzima que participa, que es la transformilasa y la ICAR transformilasa, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que los poliglutamatos de metotrexato pueden inhibir la dihidrofolato reductasa, la timidilato sintasa, la transformilasa y la ICAR transformilasa, ¿ya? En estos 4 puntos es lo que hace la gran eficacia de metotrexato y puede inhibir todos estos procesos de síntesis de novodipurina y de timidilato. Entonces, estos fármacos también se llaman análogos de ácido fólico o antimetabolitos y la utilidad que tienen son en leucemias linfocítica aguda, coriocarcinoma, cánceres mamarios de cabeza, de cuello, de pulmones, sarcoma y cáncer vesical. También tenemos los análogos de las pirimidinas y los análogos de purina, puntualmente como la seimercaptopurina. Pero de este grupo de fármacos yo destacaría metotrexato, lo van a ver incluso en otras patologías, el 5-fluoruracilo, citarabina,
y la seimercaptopurina. Entonces ustedes deben recordar, no el detalle, porque para este curso ustedes lo que necesitan recordar que todo este grupo de fármacos, por tener una similitud estructural con el timidilat, con las purinas, pirimidina y timidelateo, pueden inhibir todas las enzimas que participan en la síntesis de estos metabolitos. Por lo tanto, el resultado final es que no hay síntesis de DNA. Productos naturales. Aquí tenemos los inhibidores mitóticos. También son específicos de una fase, de la metafase, impiden la división celular, ¿ya? Y es porque tienen la capacidad de unirse a la tubulina, impidiendo la formación del uso mitótico o de su desensamblado. Uno de los característicos son los etopósidos y la vincristina. También aparece en varios esquemas de tratamiento. Los taxoides también se están utilizando bastante. Estos son administración exclusivamente intravenosa y el uso de vincristina principalmente en combinación con los glucocorticoides constituye el tratamiento más indicado para inducir remisiones en las leucemias en niños. ¿Ya? Este es uno de los aspectos importantes porque se utiliza la vincristina para las leucemias infantiles. Acá tenemos estos fármacos, se llaman alcaloides de la vinca, vimblastina, vincristina, leucemias linfocíticas agudas, glioblastoma, tumor de Wilms, enfermedad de Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Los taxanos, el plaquitaxel y el docetaxel, en cáncer ovárico, mamario, pulmonar, prostático, vesical de cabeza y cuello. Los etopósidos también van asociados a los linfomas, a los cánceres de mama, cáncer testicular. ¿Ya? Entonces este grupo de fármacos, que se llaman productos naturales, pero tienen una clasificación o una subclasificación interna, también tenemos los antibióticos dentro de este grupo fármaco, como la doxorubicina, que también tiene un amplio espectro, daunorubicina, dactinomicina. Hormonas y antagonistas. Estos fármacos no están tan asociados a las leucemias, excepto uno, porque por lo general son grupos de fármacos que se utilizan para los cánceres de tipo hormona dependiente, ¿ya? Como los cánceres de corteza suprarrenal, cáncer mamario principalmente, ahí tenemos el tamoxifeno, el anastrozol, pero lo muestro porque hay un grupo de fármacos que sí tienen una característica esteroidal, ¿ya? Y suprarrenocortical, que es la prednisona. La prednisona es un corticoide. No es un fármaco antineoplásico, pero lo muestro porque se utiliza mucho en los esquemas de tratamiento de leucemias linfocíticas agudas y crónicas, linfomas no Hodgkin, enfermedad de Hodgkin, cáncer mamario y mieloma múltiple. Pero es un corticoide, solo por eso lo muestro. ¿Se acuerdan que vimos varios grupos de fármacos? Teníamos los antimetabolitos, ¿no es cierto? Los que inhiben la síntesis de purina, pirimidina, estimedilato, efecto final, inhibición del DNA. Luego vimos fármacos que tienen la capacidad de inhibir el proceso de DNA, ARNA mensajero, y luego venían los grupos de fármacos que actúan principalmente en las proteínas que ya están sintetizadas. Se llaman fármacos dirigidos. Y les voy a mostrar 3 en particular que son súper interesantes porque se utilizan hoy en día. El primero son los inhibidores de la proteína sinasa de tirosina, o tirosinquinasa también conocida, que son los inhibidores de BCR-ABL. Ya estos fármacos son el imatinib, dasatinib, nilotinib. Entonces yo les voy a mostrar aquí el ejemplo. Esta es una proteína, se llaman proteínas G pequeñas, BCR-ABL, ¿ya? Que tiene la capacidad de clivar a proteínas cancerígenas, ¿no es cierto? Se unen a esta proteína y de esta manera generar, ¿no es cierto? Aumentar es el metabolito propio de la proteína cancerígena. La proteína BCR-ABL tiene un sitio para unir ATP, ¿ya? Y ese
molécula de ATP es clave en el efecto catalizador de esta enzima para poder activar esta proteína cancerígena, ¿ya? Por lo tanto, requiere de ATP para su posterior activación. El imatinib lo que hace es utilizar el sitio activo de la unión del ATP en la proteína BCR-ABL, impidiendo la unión del ATP. Por lo tanto, al no estar disponible grupos fosfatos, no hay activación de las proteínas cancerígenas, ¿ya? Por lo tanto, ese es el mecanismo de acción de estas proteínas dirigidas. Las proteínas tirosina quinasa, perdón, me faltó un detalle, las proteínas tirosina quinasa tienen la característica de fosforilar en tirosina a otras proteínas, lo que va a mediar la acción y la actividad. Por lo tanto, lo que hace BCR-ABL es que fosforila a la proteína cancerígena en una tirosina. Imatinib inhibe y por lo tanto no hay fosforilación en tirosina y no hay actividad de esta célula tumoral y esta proteína tumoral. El segundo grupo de fármacos dirigidos son los inhibidores de los receptores del factor de crecimiento epidérmico. Entonces, si ustedes recuerdan, una de las características de las células tumorales también es que tienen este crecimiento descontrolado, y eso se debe a receptores que hay en la superficie, que son receptores de crecimiento, como por ejemplo IGF, EGF, PDGF y TGF-beta. Estos factores de crecimiento actúan a través de una proteína RAS, y la proteína RAS activa una proteína RAF y una proteína MEK, ¿ya? Por otra vía, también actúan a través de PI3 quinasa y AKT, que son supresores de apoptosis, y además transcriben proteínas o genes de proliferación, angiogénesis y metástasis. Por lo tanto, en el fondo lo que yo le estoy diciendo, las causantes de la supresión de la muerte, de la proliferación, de la angiogénesis y de la metástasis de estas células tumorales son los factores de crecimiento. Por lo tanto, hay fármacos que pueden inhibir directamente estos factores de crecimiento. Por otro lado, tenemos inhibidores de la angiogénesis. Recuerden que la angiogénesis es la capacidad que tiene esta célula tumoral de enviar señales para generar sus propios vasos sanguíneos y así no estar en un ambiente hipóxico y poder tener acceso a los nutrientes y al oxígeno para poder crecer. ¿Cómo ocurre esto? A partir de linfocitos T, los linfocitos T van a generar la liberación de interleuquina 2 e interferón gamma, ¿no es cierto? A partir de hacia las células NK. Las células NK son las que efectivamente pueden eliminar a una célula tumoral. Sin embargo, esta célula tumoral tiene la capacidad de aumentar factores de transcripción importantes como es NF-κB, ¿ya? Generar un crecimiento celular antiapoptótico para favorecer su crecimiento, generar la adhesión al estroma de la médula ósea, favoreciendo la liberación de interleuquina 6, que es una molécula propia de la adhesión. Por eso que esto está un poco combinado, angiogénesis con moléculas proinflamatorias como NF-κB e interleuquina 6. Y por último, a través de VEGF, TNF-alfa y otros factores de crecimiento, puede generar la llegada de vasos sanguíneos hacia la célula tumoral para estar altamente irrigada. Por lo tanto, hay fármacos inhibidores de VEGF, de interleuquina 6 y fármacos que inhiben el proceso de NF-κB para impedir que ocurra adhesión y angiogénesis hacia la célula tumoral. ¿Cuáles son estos grupos de fármacos? Aquí se los muestro en esta tabla. Se llaman anticuerpos monoclonales que están aprobados para los cánceres hematopoyéticos. Y tenemos algunos. Ojo, esto solamente para que ustedes entiendan el contexto de este grupo de fármacos. Actualmente son fármacos y terapias muy caras, pero también que han estado mucho en cuestionamiento por el acceso que puede tener un paciente a este tipo de terapia. Por ejemplo, hay un tipo de tumor que es el linfoma de células B, ¿no es cierto? Los linfomas de células T, en el cual está dirigido un antígeno CD20, ¿ya?
La función es justamente inhibir la proliferación y diferenciación de este antígeno. El fármaco se llama rituximab, ¿ya? Hay algunos anticuerpos sin aditivos y hay otros anticuerpos que tienen radioisótopos y ningún anticuerpo asociado con toxina. Rituximab, entonces dirigido directamente para diferenciación y proliferación. Está el alemtuzumab, también es un fármaco muy conocido, dirigido contra CD52. Está Gentusumab, dirigido contra CD33, Trastuzumab, dirigido contra HER2 y ERV2. Recuerden que HER2 es un marcador específico de un tipo de cáncer mamario que es resistente a terapia, es de muy mal pronóstico. Por lo tanto, ese es justamente uno de los fármacos que ha sido muy cuestionado, porque en aquellos cánceres de mamas, por ejemplo, que expresan HER2, el tratamiento ideal es trastuzumab, porque es específico y dirigido, pero el costo es caro. Cetuximab, dirigido a EGFR para cáncer de colorectal y pancreático. Puntualmente, rituximab para cáncer de tipo linfoma, de células B y de células T. Otro tipo de fármacos son los fármacos, las hidroxiurias, que son fármacos principalmente orientados a las leucemias mielogénicas crónicas y algunas trombocitosis esenciales, fármacos inductores de la diferenciación, como el trióxido de arsénico, la tretinoína. La tretinoína es un fármaco que también se utiliza para el acné. Ya tiene varios efectos laterales, entre ellos la isotretinoína tiene un efecto que es altamente teratogénico. Por lo tanto, una de las recomendaciones es que cuando se utilice, sobre todo las adolescentes que tienen mucho acné, deben utilizar doble método anticonceptivo, la isotretinoína. Hay inhibidores de la proteinquinasa tirosina, imatinib, yo ya les expliqué el mecanismo de acción y está dirigido a las leucemias mieloides crónicas, tumores del estroma gastrointestinal y síndrome de hipereosinofilia. Todos los inhibidores de tirosinquinasa que están acá. Lapatinib también es muy conocido últimamente porque se ha utilizado en cáncer mamario. Inhibidores del proteosoma para mieloma múltiple, como es el bortezomib. Modificadores de la respuesta biológica, muy en boga también últimamente, como interferón alfa e interleuquina 2, asociada a leucemias de células vellosas, sarcoma de Kaposi, melanoma, carcinoide, linfomas no hodgkiniano, linfomas, leucemias mielógenas crónicas. Inmunomoduladores como la talidomida, la lenalidomida también para mielomas múltiples. Por lo tanto, vamos a resumir cómo clasificamos los grupos de fármacos. Dijimos agentes alquilantes, antimetabolitos, inhibidores mitóticos, antibióticos y otros que teníamos las hidroxiurias, la procarbazina, la L-asparaginasa. También vimos un grupo más que eran los específicos. Por lo tanto, vimos los agentes alquilantes, vimos los antimetabolitos, vimos los que eran dirigidos hacia enzima. Ahora vamos a entrar un poquito más en el detalle de los agentes inhibidores mitóticos. Yo les hablé de la vincristina puntualmente para las leucemias en niños, pero también de este grupo de fármacos se utilizan los taxoides, que es el plaquitaxel y el etoposida. El mecanismo de acción de la vincristina puntualmente es que tienen la capacidad de actuar sobre la formación del uso mitótico al unirse a la tubulina y principalmente en el proceso de polimerización, ya por lo tanto actúan en mitosis, son específicos. Sin embargo, la tubulina tiene dos procesos. Uno es la polimerización, formar polímeros de tubulina, y hay otro proceso que es la depolimerización de la tubulina. Por lo tanto, la vincristina inhibe la formación de la tubulina y el plaquitaxel lo que hace es que se une a la tubulina, promueve la formación de microtúbulos, pero retarda su desensamblado, ¿ya?
Por lo tanto, eso también conduce a un cese de la mitosis. Si se fijan, son dos puntos de la polimerización de la tubulina en la que actúan estos fármacos muy utilizados. Los inhibidores de la topoisomerasa también eran importantes, como el etopósido y el tenopósido, porque pueden inhibir la replicación del DNA, ¿ya? Generan que éste se fragmente y eso conduce a la muerte de la célula tumoral, ¿ya? Las rutas son principalmente intravenosas, sin embargo, hay efectos laterales importantes, como por ejemplo la mielosupresión y la alopecia, que lo vamos a ver en un rato. Los antibióticos, ustedes dirán, pero ¿por qué un antibiótico se podría utilizar como antitumoral? La verdad es que hay varios que tienen mecanismos de muerte que han surgido y que han sido bastante interesantes para las características que tienen las células tumorales. Por ejemplo, la bleomicina, la doxorubicina, la daunorubicina, la mitomicina C, la mitosantrona. Tienen la capacidad de unirse al DNA y evitar la síntesis del RNA, impiden el crecimiento celular y también se utilizan en cánceres testiculares y en leucemia. Su administración es intravenosa. Y por último, este fármaco, que es la L-asparaginasa, se los paso porque tiene un mecanismo bien particular. Lo que hace la L-asparaginasa es que puede hidrolizarla, ¿ya? Hacia ácido espártico. Y eso genera, el mecanismo es inhibir este proceso, y este proceso de L-asparagina a L-ácido espártico es esencial en muchas de las células leucémicas. Por lo tanto, la acción inhibidora de la hidrólisis de este aminoácido y la no generación de ácido espártico es el mecanismo clave y efectivo para esta enzima. Se aplica o se utiliza en las leucemias linfocíticas agudas, sobre todo para inducir la remisión, en las leucemias linfoblásticas también agudas, cuando se utiliza en forma combinada con vincristina, prednisona y antraciclinas. Tiene efectos naturales como las náuseas, los vómitos, disminución del apetito, etcétera, que los vamos a en un rato. Por lo tanto, hasta ahí tenemos todos los grupos de fármacos y los distintos mecanismos. ¿Qué quiero que recuerden? Ojo que esta clase no es de especialidad, es una clase de generalidades. Ustedes deben recordar, ok, existen varios grupos de fármacos como los antimetabolitos, como los fármacos que actúan a nivel de la topoisomerasa, los fármacos que actúan a nivel de la formación del uso mitótico, la tubulina, distintos mecanismos de acción, algunos que inhiben la síntesis de purinas, de pirimidina, y yo les fui nombrando algunos fármacos clave, como por ejemplo vincristina, plaquitaxel, la doxorubicina, la prednisona, que es un corticoide, pero aparece en este esquema para las leucemias, el metotrexato, por ejemplo. Fármacos que necesito que les vaya quedando, imatinib, como un fármaco más dirigido, que vaya quedando esos nombres en su memoria y que ustedes puedan asociarlos a un mecanismo particular. Sin embargo, los fármacos antineoplásicos no están exentos, no se eximen de enfrentarse a mecanismos de resistencia muy similares a los antibióticos, debido a que la célula tumoral, yo les dije, uno de sus marcadores es esta capacidad de mutar y una gran inestabilidad genómica. Por lo tanto, una de las principales complicaciones que tenemos con la célula tumoral es la proteína o glicoproteína 170, que es un transportador que saca los fármacos de la célula. Una vez que la droga entra o el fármaco ingresa, esta bomba es capaz de sacarlo desde la célula hacia el espacio extracelular. Ese es uno de los principales mecanismos de resistencia a fármacos antineoplásicos. Cambios citogenéticos no aleatorios que van a generar mutaciones también en el sitio blanco, es decir, si estábamos dirigidas, por ejemplo, hacia la timidilato sintetasa, que es una enzima, la célula tumoral puede cambiar o mutar ese sitio blanco y también impide que el fármaco se pueda unir.
disminución de la concentración del fármaco por estas bombas de multiresistencia, que es la que yo les muestro acá, síntesis de enzimas inactivadoras y mayor eficiencia en sus puntos de chequeo y reparación del DNA. Es decir, si hay un agente alquilante que se intercaló en el ADN y generó la ruptura, por ejemplo, del ADN, generó un daño, tienen una muy buena eficiencia estas células tumorales para reparar justo el sitio que fue dañado, ¿ya? Por lo tanto, también hay toda una línea de investigación en cáncer asociado a mecanismos de reparación para ahora inhibir los mecanismos de reparación de las células tumorales. ¿Cuáles son las RAM más importantes de los citoestáticos? Lo primero, recordar que los citoestáticos o fármacos antineoplásicos tienen un margen terapéutico muy estrecho o en algunos casos inexistente. Yo les decía que lo más importante es el índice terapéutico, porque inexistente me refiero a que es muy probable que a la misma dosis que están ejerciendo sus efectos, también están ejerciendo muerte de células normales, ¿ya? Siempre se busca que ese margen sea un poco más amplio, pero para todos los fármacos ese margen es muy estrecho y los efectos tóxicos aparecen antes o incluso simultáneamente a los terapéuticos. Eso es importante tenerlo claro. La acción citostática intensa en las células de reproducción va a generar principalmente alteraciones a nivel de la médula ósea. Depresión de la médula ósea, un efecto característico. Ya es la RAM más frecuente y la más grave, de aparición rápida, muy precoz, y también es el factor limitante de los tratamientos con citoestáticos y que lleva a generar estos ciclos de tratamientos de quimioterapia que permite ir monitorizando justamente los recuentos, porque no podemos permitir que el paciente quede con una depresión importante. Recuerden que la depresión de la médula ósea o la disminución de leucocitos también genera la oportunidad para las infecciones. Hay alteraciones en la mucosa del sistema digestivo, se va a generar una inflamación intensa en la mucosa faríngea o mucositis, y además hay vómitos en respuesta al tratamiento quimioterápico. Recuerden que los vómitos es una reacción adversa del tratamiento y por eso muchas veces se suma ondansetron, que es un fármaco que actúa controlando el centro del vómito a nivel central. En los folículos pilosos hay alopecia total, que es reversible. Ya esto se debe justamente al tratamiento. Recuerden que la alopecia no es producto del cáncer, sino que es propiamente es producto de un efecto lateral del tratamiento quimioterápico. A nivel gonadal, en las mujeres hay amenorrea reversible y en los hombres puede haber oligospermia y esterilidad permanente. En otro aspecto del desarrollo de otros tumores, existe casos en que la suma o la combinación de los citostáticos más la radioterapia puede aumentar el riesgo de neoplasia futura. Nefrotoxicidad asociada a fármacos puntuales como el metotrexato, la bleomicina, porque se excretan principalmente por riñón. Los alcaloides de la vinca y los taxanos, que yo les decía, vincristina, vinblastina, placlitaxel, son parcialmente excretados, pero también pueden generar nefrotoxicidad. Antraciclina, citarabina, altas dosis, puede generar productos activos o productos tóxicos que también se excretan por el riñón. Cardiotoxicidad, este es principalmente asociado a las antraciclinas y a los agentes intercalantes que pueden causar la muerte celular del cardiomiocito por un daño oxidativo y eso propiciar una insuficiencia cardíaca. Y existen dos medidas importantes que hay que tomar en el paciente con una neoplasia paralela al tratamiento farmacológico. Medida preventiva es una higiene meticulosa, porque la depresión de la médula ósea y la depresión de todos los mecanismos de defensa va a generar la entrada, ¿no es cierto?, de patógenos oportunistas. Previo al tratamiento quimioterápico, eliminar cualquier tipo de infección. Y medidas paliativas, los lavados con anestésicos locales, antifúngicos en infecciones por cándida. Eso lo vamos a ver. Se ha discutido mucho si
En el paciente oncohematológico, que va a recibir una terapia dirigida puntualmente a las células de la línea blanca y va a generar obviamente una depresión médula ósea importante, sí es importante tratarlo como profilaxis con antifúngicos. Y eso es un tema bien discutido porque ustedes saben que los tratamientos antibióticos y antifúngicos en general no son profilácticos, son tratamientos. Sin embargo, en este tipo de pacientes hay ciertas condiciones puntuales que sí lo justifican, como por ejemplo la infección por cándida. Acá les voy a mostrar algunos ejemplos de tratamientos asociados a tipos de leucemia, ¿ya? La leucemia linfoblástica aguda, tenemos la leucemia y el linfoma precursor de células B, que ocurren principalmente en un 75% en adultos y un 85% en niños, y que es mucho menos frecuente las de precursores T, 25% en adultos y un 15% en niños. Las terapias en general tienen etapas, ¿ya? La terapia oncológica tiene una etapa de una inducción. Esa inducción puede ser vincristina, antraciclina, dexametasona o prednisona, más la asparraginasa, o la L-asparraginasa, ¿recuerdan? Paralelamente, profilaxis del sistema nervioso central con metrotexato y citarabina. Luego hay una etapa de consolidación de la terapia, donde se utilizan las ciclofosfamidas, por ejemplo, la citarabina, las mercaptopurina, y una fase de intensificación, que son altas dosis de citarabina y metrotexato en pacientes de alto riesgo. Y por último, la mantención, que puede ser con mercaptopurina diariamente, metrotexato semanal y mensualmente, o pulsos de vincristina y corticoides por un periodo de 2 a 3 años, ya en un proceso de mantención de la terapia antineoplásica. En la leucemia linfática crónica, si bien este es un trastorno de los linfocitos que ya están maduros, pero que inmunológicamente aún no han madurado, se va a manifestar por una proliferación progresiva de un clon anómalo en la sangre, médula ósea, vaso y tejido linfático. Y este tipo de leucemia tiene clasificaciones, ¿ya? Hay estadio Ray y estadio Binet, ¿ya? Esto es bien específico, pero se los dejo solo para contextualizarlo, que va a depender un poco del recuento. En etapa 0, en etapa 1, hasta la etapa 4, ¿ya? Que es la linfocitosis absoluta. Va a depender de cómo se clasifica este tipo de leucemia y cuál es el estadio, si es A, B o C, y según eso se establece el tratamiento, ¿ya? Si hay ausencia de anemia, si hay anemia o trombocitopenia muy comprometida, etc. Áreas de volumen con aumento del volumen linfoide, y según este estadio se clasifican los diferentes tratamientos. Por ejemplo, aquí les muestro uno que es el de leucemia linfocítica aguda, POMP. Se llama POMP porque el esquema tiene prednisona, vincristina o Oncovid. Oncovid es la marca registrada. Metotrexato y 6 mercaptopurina, que la marca es el purinetol. Por eso se llama POMP en inglés. Prednisona, Oncovid, metotrexato, purinetol. Otro ejemplo es el del tratamiento de enfermedad de Hodgkin, uno de los más aplicados, que es el MOP. Se aplica mecloretamina o Mustagen, vincristina, Oncovin de nuevo, procarbazina, prednisona. Y el método y el esquema ABBD, que es adriamicina, bleomicina, vinblastina, dacarbazina. Son solo ejemplos de esquema para que ustedes vayan entendiendo cómo se aplican. Acá tenemos, por ejemplo, esquemas de tratamiento de las leucemias agudas, aplicando estos estadios que yo les mencionaba, el estadio Binet y el estadio Ray. Por ejemplo, un estadio progresivo sintomático, ya para menores de 75 años, ya que habla de un estadio A de Binet, es decir, no hay una trombocitopenia importante, no hay una sintomatología y es como un estadio inicial, RAI 1 o 2, y se aplica clorambucilo, por ejemplo, por 5 días, 30 a 60 minutos
previo a las comidas cada 21 a 3 días. Un segundo estadio, que es intermedio, donde sí hay sintomatología, rituximab. Y ustedes deberían recordar que el rituximab es un anticuerpo monoclonal que estaba bien dirigido y que yo les dije que era el único uno de los anticuerpos monoclonales dirigido a un antígeno de las leucemias, que se aplica el día 1 y bendamustina el día 2, 1 y 2. Y en un estadio mucho más avanzado, o en realidad son los estadios básicos intermedios, pero en pacientes mayores, menores de 70 años también, se aplican 6 ciclos cada 28 días de fludarabina y de ciclofosfamina, ya que son diferentes tipos de esquemas. Y por último, lo que yo les había mencionado, esto es una tabla que habla sobre, en realidad es un artículo que habla sobre la importancia o cuál debiese ser la actitud frente a la profilaxis del paciente oncomatológico. Yo les decía que la principal característica es el efecto lateral de la terapia oncológica, es la depresión de la médula ósea y la depresión de todas las barreras inmunológicas en general. Por lo tanto, tenemos gran probabilidad de tener diferentes tipos de infecciones oportunistas y si bien los antibióticos o los antimicrobianos en general, porque vamos a incluir todo, antifúngicos, antibióticos, antimicrobianos en general no son profilácticos por un tema de resistencia, que es un problema grave que tenemos hoy en día. Sin embargo, en este paciente hay ciertas clasificaciones y ciertas sugerencias internacionales en las que permite hacer esta consideración, ¿ya? Por eso yo les dejo esta lámina solamente como un mensaje para que ustedes lo consideren, ¿ya? Yo les dije que una de las más frecuentes eran las infecciones por cándida, por lo tanto, una de las profilaxis que se ha recomendado es las de fluconazol o de anfotericinas B, pero insisto, estas son algunas discusiones que se han generado. Va a depender mucho del médico de cabecera cuáles son las decisiones que toma, si sumar o no este tratamiento, pero me gustaría que ustedes pudieran hacer su propio análisis. En algunos pacientes, por ejemplo, con neutropénico, se consideran incluso posaconazol, voriconazol o fluconazol, ¿ya? Antes de resolver la neutropenia. En mucositis, por ejemplo, también consideran el fluconazol. Sin embargo, hay algunos tipos de pacientes y cáncer o pacientes que tienen un riesgo intermedio o alto. Ojo que esto es solamente para pacientes con alto riesgo o riesgo intermedio, ¿ya? Hay categorías también para utilizar estos productos, categoría 1, categoría 2B, dependiendo de cuánto es el compromiso de infección, ¿ya? Pero son algunas consideraciones con antifúngicos puntualmente para impedir justamente las infecciones por oportunista, ¿ya? En diferentes tipos de leucemia. Y creo que eso, si tienen alguna duda, consulta, me pueden escribir a mi correo carolina.campus@ub.cl. Muchas gracias.